Esta es la pantalla inicial del programa. En la parte superior de la pantalla se muestran los botones de Proyecto nuevo, Abrir proyecto existente y Guardar el proyecto con el que se está trabajando. El primer dato que pide la aplicación es el nombre del proyecto. El programa por defecto va numerando los proyectos con un nombre que no existe previamente en la carpeta de proyectos. Este nombre podemos cambiarlo y poner nosotros un nombre distintivo de nuestro proyecto. En este caso voy a colocar el nombre de ejemplo. Con ese nombre, la aplicación creará un directorio en la carpeta de proyectos donde se guardarán todos los archivos asociados al mismo. Lo veremos cuando se genere el proyecto. La aplicación utiliza el formato XML para guardar la información de sus proyectos. El siguiente paso consiste en introducir la geometría definida previamente en archivos de XF. El formato que deben de tener los archivos de XF se explicará en otro vídeo. Para seleccionar el archivo de XF que representa cualquier planta, en este caso como sería la primera, sería la planta de abajo, hay que hacer doble clic sobre la tabla y esto abrirá la pantalla de búsqueda de archivos. Entonces seleccionamos el archivo correspondiente a la planta inferior del edificio. En este caso utilizaremos uno que está en la carpeta de ejemplos CAD, el 1 ejemplo de vivienda, la P01 de XF. La columna de la derecha indica la cota a la que se coloca la planta que define el archivo. Vamos a seleccionar un segundo archivo que será el P2 de XF y en este caso vamos a asignarle una cota de 3 para esta segunda planta. En los editables de la derecha, de la parte inferior, se debe especificar la altura de la última planta del edificio, ya que la altura del resto de plantas vendrá dada por la diferencia de cotas entre la planta superior y ella misma, y hay que indicarle también la altura de las ventanas y la elevación de la misma respecto al suelo, cuando se trata de ventanas que están definidas en la capa por defecto en el DXF. Para extruir los planos y generar el edificio con estos archivos DXF, hay que pinchar sobre el botón Crea 3D. Automáticamente se creará la geometría del edificio y se abre la pantalla de edición del programa, donde aparecen todos los elementos construidos, plantas, locales, cerramientos y huecos. El programa muestra un renderizado del edificio en una ventana pequeña en la parte inferior izquierda. Esta ventana puede hacerse visible o invisible desde el selector de Vista 3D. En la ventana de visualización se puede mover el punto de observación con el ratón pinchando el botón izquierdo y arrastrando por la pantalla. Para hacer zoom sobre el edificio se pincha el botón derecho del ratón y se arrastra el cursor hacia arriba o hacia abajo. Existen más modos de mover el visor. Otra opción es con el botón izquierdo del ratón y la tecla de control. La última opción sería utilizando el botón de mayúsculas y el botón izquierdo del ratón. En la pantalla de visualización se representan los distintos elementos del edificio según un código de colores. Los muros exteriores se representan de color marrón. Las cubiertas se representan de color gris. Los huecos, las ventanas y puertas se representan de color azul y el suelo del terreno se representa de color verde. En la parte izquierda de la pantalla se muestra un árbol que representa de forma jerárquica todos los elementos que se han generado en el edificio, tanto las plantas, los espacios que había, 3 espacios por planta,
y los muros que conforman cada uno de estos espacios. Si vamos seleccionando cada uno de los elementos en el árbol, en la parte derecha, en el visor, se visualizan todo el conjunto de elementos que lo forma. En el caso del local se visualizan todos los cerramientos que forman ese local. En este caso hay un forjado interior, que sería un techo interior, un techo al exterior y muros exteriores.